Y el día de hoy tenemos que hablar de las prioridades de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia, algunas actividades o algunas cosas se han convertido en prioridad, le han dado más tiempo, más recursos, más esfuerzo, y algunas han ayudado, algunas nos han alejado de Dios, algunas simplemente eran un capricho, pero necesitamos recordar cuáles eran las prioridades de la iglesia en la Biblia. ¿Cuáles eran las prioridades que Cristo tenía para la iglesia? Porque cualquier idea contraria que nosotros podamos tener puede no funcionar. Por ejemplo, la iglesia católica en su tiempo pensó que teniendo la influencia política, la influencia del poder en un país, iban a lograr que la religión y que Cristo llegara a muchos más lugares, y no funcionó de esa manera. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para conocer las prioridades de la iglesia? Bueno, primero olvidarnos de lo que tú crees que se debe de hacer en la iglesia y de lo que yo creo que se debe de hacer en la iglesia. Es un poco difícil porque si yo ahorita preguntara y levanten su mano, dime cuál es tu prioridad para la iglesia, cada uno va a tener una idea de qué es lo más importante para la iglesia. Lo que yo te pido y lo que nosotros orábamos a Dios antes de preparar este mensaje es: olvídate de todo lo que tú crees que es prioridad en la iglesia y vamos a dejar que la Biblia nos diga cuál es la prioridad para la iglesia, porque tú y yo podemos ser influenciados por nuestra cultura, por la familia en la que crecimos, por el país en el que nacimos, por nuestra posición socioeconómica, por nuestra educación, por nuestros anhelos, y nuestros anhelos no siempre suelen estar alineados con la verdad. Somos personas que somos muy fácilmente influenciables, somos manipulables, no solamente por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que nos gustaría tener, sino por los deseos de nuestro corazón que ni siquiera somos capaces de aceptar. A veces anhelamos algo y no somos capaces de aceptar delante de los demás, de yo quiero esto para la iglesia, y queremos como dibujarlo, como ponerle palabras bonitas para explicar que mi deseo no se vea tan carnal. Pero vamos el día de hoy a permitir que la Biblia nos diga cuáles son las prioridades para la iglesia en Cristo. Sí, como sabemos, la iglesia es fundada por Cristo, ¿no? Y la visión ya nos la dio Jesús. O sea, la visión que nosotros compartimos como iglesia ya la tenemos porque fue la visión de Jesús para nosotros. Y las prioridades también fueron dadas por Él. Entonces, no hay necesidad de que queramos venir nosotros a idear, ¿no? O sea, las prioridades y la visión de la iglesia, cuando pues la visión ya nos la dio Jesús. Es importante, o sea, saber que todos tenemos buenas ideas, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos dones y talentos que precisamente Dios nos dio también para la edificación de su iglesia, pero no se van a venir a sobreponer sobre el fundamento que es Cristo y las prioridades de Cristo. Con decir olvidarlo, o sea, olvidar lo que nosotros queremos poner y todo eso, no es despreciarlo, sino que pueda ser de beneficio siempre y cuando no quitemos las prioridades que Jesús ya nos dio. No queremos hablar y hacer una lista muy extensa de las malas prácticas en cuanto a las prioridades de la iglesia, porque pues no es el tema, ¿no? Y no queremos enfocarnos en eso, queremos que sea de edificación nuestro mensaje. Entonces, no refiriéndonos a Vida Nueva, sino a la iglesia de Cristo, ya que este mensaje no pretende ser una crítica de todo lo que está mal, sino de qué dice la Biblia y por lo tanto qué dice Cristo acerca de lo que debe de ser nuestra prioridad. Siempre, dependiendo del propósito que le des a algo, van a ser las prioridades que tengas. Hay una frase común que es anónima, pero es importante, que dice: cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. Para comenzar a hablar de las prioridades y el propósito de la iglesia, tenemos que ir a dos puntos clave y muy cruciales para nosotros, que es el nacimiento de la iglesia. Vamos a hablar de dos pasajes principalmente que parecieran estar un poco separados en tiempo, pero en realidad se complementan, que es las últimas palabras de Cristo antes de que se fuera, antes de que ascendiera, cuál fue su instrucción,
Y también en el nacimiento de la iglesia, en Hechos 2, la gran mayoría de los teólogos y de los estudiosos de la Biblia se ponen de acuerdo en que la iglesia nació en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a los creyentes. ¿Por qué? Porque sin Dios no hay iglesia. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no hay iglesia. No pudo haber iglesia antes de que el Espíritu Santo viniera a los creyentes. Después de Pentecostés, los creyentes comienzan a crear una comunidad y comienzan a estar juntos. Pero pareciera que Mateo 28 y Hechos 2 no tienen tanto que ver, pero sí hay un versículo que los une y ahorita lo vamos a ver. Si me apoyan en sus Biblias en Mateo 28, desde el 18, es un versículo que hemos como visto mucho últimamente, pero es importante recalcarlo. Mateo 28, versículo 18, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Hechos 2:42, que es el otro pasaje en el que nos vamos a basar, es: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Decimos que estos dos puntos son cruciales para entender el nacimiento de la iglesia, porque Lucas 24, que es el pasaje paralelo a Mateo 28, cuando tú lees la Gran Comisión, en otro lado que lo puedes leer no con las mismas palabras, pero sí está narrando el mismo momento, es Lucas 24. Y eso dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. Aquí es donde unimos estos dos versículos. Cristo les está dando la gran comisión a los discípulos y también les da la instrucción: no se muevan de aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y eso pasó en Pentecostés, y es por eso que queríamos hablar de esos dos puntos. Lo primero es lo que hemos llamado como el punto cero. No es la prioridad número uno, sino el punto cero. ¿Por qué el punto cero? Porque no puedes tener en orden las prioridades para la iglesia si no tienes al Espíritu Santo. No podemos tener unas ideas correctas, no podemos construir una iglesia sana si no tenemos al Espíritu Santo. Si no comenzamos por eso, vamos a construir una iglesia en la carne. ¿Se puede construir una iglesia en la carne? Sí, lamentablemente sí, hemos visto que se ha hecho, pero esto simplemente no es la iglesia de Cristo. Jesús, como les decía hace rato, les pidió a sus discípulos: no se muevan de esta ciudad hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes. Y ellos no se movieron de esa ciudad. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no estaban capacitados. No iban a poder soportar la carga del ministerio. Sin el Espíritu Santo no iban a poder hacer absolutamente nada. Y por eso Cristo les dio esta instrucción. Estas instrucciones de Mateo 28 y de Hechos 2 son complementarias y necesitamos verlas juntas, va una con la otra. Sí, y ahora sí pasamos a la prioridad número uno. Tanto Mateo 28 como el pasaje de Hechos que acabamos de ver mencionan cómo el principal característica y prioridad es la palabra de Dios, la predicación del evangelio y la enseñanza. Entonces voy a repetir aquí: por lo tanto, son palabras de Jesús, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y en Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles.
Entonces, cuando Cristo mandó a hacer discípulos, también dijo cómo se tenían que hacer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a hacer, o sea, es enseñarles todo. En la Reina Valera dice enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Entonces esas son como las dos palabras clave, enseñándoles todo, o sea, no dice nada más una parte, no dice solo el Génesis, no, sino todo lo que les he enseñado y a hacer, o sea, son las dos palabras clave que nosotros queremos enfatizar aquí. Entonces, no basta con que la iglesia sepa qué es lo que tiene que hacer, hay que enseñar lo que se tiene que hacer y hay que enseñar lo que Cristo nos ha mandado. Y después dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, hemos visto en otras partes de la Biblia que también debemos de ser no solo oidores, sino hacedores, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y todo lo que está fundamentado en la palabra de Dios, toda la inspiración de la palabra, pues sí, la intención de la palabra de Dios es el amor. Entonces, todo lo que nos lleva a la obediencia a la palabra tiene que ver con el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces, nosotros no decidimos qué es importante que la iglesia aprenda, esa parte pues no nos toca a nosotros, no le toca a los pastores, sino que nos toca obedecer lo que Jesús ya mandó que tenemos que hacer, que es enseñar a guardar todo. Nosotros debemos de obedecer a Cristo cuando dice que todo lo que Él ha enseñado y debemos comunicarlo y hacer discípulos. Entonces quiero que nos quede como que muy claro esta parte de la palabra, que debemos de enseñar todo y también enseñar a hacer, a guardar, a poner en práctica lo que nos va enseñando. Y es importante notar que esto no es un anhelo de Cristo. Cristo no anhela que priorices la palabra. Cristo manda que tu prioridad sea la palabra. No es una sugerencia así de que si quieres que a tu iglesia le vaya bien, prioriza la palabra. No, es que si no priorizas la palabra, no eres iglesia. No eres, porque si no, ¿qué vamos a aprender de Cristo? Cuando Cristo dijo, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado, ¿cómo yo le voy a poder enseñar a una persona a guardar lo que Cristo ha mandado si ni siquiera conozco lo que Cristo ha mandado, si no conozco las enseñanzas de Cristo? No es una sugerencia, no es una posibilidad o una probabilidad que lo tengas como prioridad, sino es una instrucción. La palabra de Dios es el fundamento y la principal prioridad que nosotros debemos de tener como iglesia. Tú puedes tener una reunión de una iglesia sin un grupo musical, sí, pero no puedes tener una reunión de una iglesia sin la predicación de la palabra de Dios. En el tiempo de la iglesia primitiva los perseguían. ¿Tú crees que tenían batería y guitarras y bajos y micrófonos y todo? No tenían absolutamente nada. Tenían sus tiempos de alabanza, pero era pues, ¿qué hacemos? Vamos a cantar juntos, no hay instrumentos, cantamos, de que alabamos, pero lo principal siempre era reunirse para perseverar en la enseñanza. Hechos 2 lo dice como perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es no solamente pues ahí cuando puedas, échate un mensaje, ahí cuando puedas, enseña, sino que perseveraban. La Reina Valera dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A veces estamos peleados con la palabra doctrina, pero doctrina no significa más que una enseñanza. Si tú enseñas cualquier cosa, lo que sea, es una doctrina. Entonces, como número uno, prioridad número uno, tiene que ser la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. A veces nos confundimos y pensamos que basta simplemente con ir con alguien y decirle, Dios te ama, ay, nos vemos y ya no te volví a ver en la vida. Cristo dijo, id a ser discípulos. Un discípulo no es alguien que solamente ves una vez y Dios te ama, ay, nos vemos. Si en algún momento se da la situación de que hubo una persona que te encontraste y le tuviste que predicar y tú no la pudiste discipular, está bien, pero en la mayoría de los casos debemos de intentar de que a la persona que le predicamos podamos seguirla discipulando hasta que crezca y hasta que madure en el conocimiento de Dios y que sepa quién es Dios, que sepa y que conozca la palabra para que pueda guardar todo lo que Cristo ha mandado. Como prioridad número 2,
nosotros pensaríamos que después de hablar de la palabra de Dios tiene que ser algo súper espiritual, pero lo espiritual en realidad ya lo es si es guiado por el Espíritu Santo. No tiene que parecer para mí algo súper profundo, súper místico o algo que no logro entender para que sea espiritual. Y la prioridad número 2 en Hechos 2 dice que es en la comunión fraternal. Reina Valera dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Es decir, para tú poder ser iglesia, tienes que perseverar en la comunión con tus hermanos. No puedes ser iglesia en tu casa. Eres parte de la iglesia, tú como ser, eres parte de la iglesia, pero eres iglesia también cuando haces esta comunidad, esta comunión. La palabra comunión significa de tener todas las cosas en común, de tener una misma visión, de tener un mismo propósito, de tener una misma prioridad. Sí hay diferentes denominaciones, sí hay iglesias que se enfocan principalmente en una cosa u otra, pero como cristianos, como iglesia de Cristo, no como Vida Nueva, sino como iglesia de Cristo, nuestra prioridad es la palabra de Dios y la comunión unos con otros. Para Cristo es importante no solamente que vengas a la iglesia, sino que tengas comunión con los que están aquí en la iglesia. Y no solamente con tus mejores amigos o no solamente con tu grupo cercano, sino con todos los que... Voltea a ver a todos los que están a tu alrededor. Echa una volteada. Todos ellos, la voluntad de Dios es que tengas comunión con cada una de las personas que volteaste a ver. Con esto no estoy diciendo que cada uno de ellos va a ser tu mejor amigo, porque no va a suceder. Cada uno se lleva mejor con una persona, tiene cosas en común con otra que hacen que empatices y que tengas una mejor relación, y no con todos te puedes estar mensajeando todo el día porque no acabarías. Y hay una cosa importante que aceptar de por qué Dios quiere que estemos en comunidad. Tú y yo tenemos que aceptar que en la iglesia hay gente que te cae muy bien, pero hay gente que nada más no te pasa, ¿verdad? ¿O nada más soy yo el carnal aquí? Todos tenemos de repente una persona que dices: por más que intento, nada más no logro tragar a esta persona, no estoy de acuerdo con lo que hace, no estoy de acuerdo con lo que dice, no me cae bien. ¿A alguien le pasa? Levante su mano, por favor. Ok, esa es una de las razones por las que Cristo quiere que estés dentro de la iglesia. Tú no vas a crecer rodeado de todas las personas que te aplauden todo lo que haces. Cuando tú creces, es cuando estás tú como persona imperfecta rodeado de otras personas imperfectas que te van a hacer enojar, que te van a sacar canas verdes, que van a decir cosas que a ti no te parecen, que no tienen la misma visión que tú, pero eso no es importante. Lo importante es tener comunión con esas personas. La única manera en que tú crezcas es si Dios te ponía en un lugar en el que no vas a estar cómodo. La iglesia no es para estar cómodo, porque convivir con las personas no es cómodo. Es hermoso poder convivir con las personas, es padre poder tener amistad con las personas, pero no es cómodo, sobre todo cuando comienzas a tener diferencias con estas personas. Pero eso es lo que te hace crecer, eso es lo que te hace amar, eso es lo que te hace aprender a tener comunión y comunidad con las personas. Si tú solamente tienes comunión con las personas que te caen bien, con todos los que estás de acuerdo, no vas a crecer tanto como Dios quisiera que crecieras. Yo he sido parte de las dos. De repente el que hace que los demás crezcan porque nada más no se me traga, y también he visto personas que así como que: ay, Señor, ayúdame a amar, porque esta es la situación en la que tú me has metido para que yo aprenda a tener comunidad, a hacer comunidad y a tener comunión con mis hermanos. Y vamos a leer 2 versículos para darle la palabra a Steph, de también otras razones que vienen en la Biblia de por qué tienes que estar dentro de la comunidad cristiana. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tú necesitas estar en comunidad para ser exhortado y para exhortar a las demás personas. Ser exhortado y exhortar no significa regañar.
A veces la exhortación es una palabra de ánimo, a veces la exhortación sí puede ver con una corrección o con una llamada de atención, pero no siempre funciona de esa manera. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Otra de las razones por la que Cristo quiere que seas parte de la iglesia es para que confieses tus pecados a los hermanos que están alrededor tuyo. Hemos perdido esa forma de trabajar como nosotros porque no queremos que las personas se enteren en que fallamos, no queremos que las personas sepan que pecamos, pero para eso es la iglesia. No significa que vas a agarrar el micrófono, ¿saben que yo estoy pecando en esto? No, pero consíguete a alguien de confianza a que le puedas rendir cuentas, a que le puedas decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto y necesito de tu oración, necesito rendirte cuentas, necesito decirte cómo voy, porque necesito crecer. Si tú te acostumbraste a encubrir tu pecado por pena a qué va a decir la iglesia, qué va a decir tu líder, por pena o por miedo a que te vayan a banquear o lo que sea, no estás teniendo la visión correcta de lo que es la iglesia. La iglesia y tus hermanos están para que le confieses tus pecados y ellos puedan darte un consejo, una palabra de ánimo, una exhortación, una llamada de atención, pero para eso está la iglesia, para eso es la comunión unos con otros, no nada más para que la pases bonito, sino vimos en Hebreos 3:12 que es para exhortarnos unos a otros y también para confesarnos los pecados unos a otros. Esto es difícil porque no nos gusta que nos vean mal, no nos gusta que la gente sepa nuestros errores, pero para eso fue diseñada la iglesia. Esa fue la forma de trabajar que Cristo designó para nosotros. Algo que es muy importante para Jesús, que nos lo ha dejado claro como a lo largo de su ministerio, es que nos amemos los unos a los otros. Y esta es la manera precisamente, haciendo iglesia, haciendo comunidad, en la que vamos a poder empezar a amarnos como Jesús nos ama, como Él quiere que nos amemos. ¿Por qué? Porque va a ser incómodo. Como decía Iván, la convivencia no es cómoda. O sea, a veces como que traemos expectativas de que ya porque es la iglesia va a ser todo perfecto, todos van a ser súper amorosos, todos van a ser así. Y pues nos encontramos con personas imperfectas, como nosotros somos imperfectos, y como que a veces nos molestamos y decimos, no, ya no quiero estar ahí, ya no quiero estar en ese ministerio o en ese grupo o en esa iglesia o lo que sea, pero pues es precisamente esa incomodidad de la convivencia lo que nos está formando el carácter a ser más como Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aprender a perdonar, porque vamos a tener que aprender a ser pacientes, porque vamos a tener que aprender a ser bondadosos cuando no nos nace. O sea, el amor bíblico no es un sentimiento emocional, el amor bíblico es obedecer a lo que Dios dice que es el amor. O sea, no lo vamos a sentir de que, ay, amo, o sea, ya siento ser paciente, ya siento ser bondadoso y ya siento, o sea, hacer algo bueno por esta persona. No lo vamos a sentir muchas veces. A veces sí, pero muchas veces no. Y lo que tenemos que empezar a hacer es obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, y el sentimiento de bonito de, ay, ya lo amo, va a ser una consecuencia, pero primero viene la obediencia. Entonces, hay que quitarnos esa idea que traemos de que la iglesia va a ser perfecta, de que los congregantes van a ser perfectos, porque ni nosotros mismos vamos a ser perfectos. Incluso también a veces traemos pues esa imagen de nosotros mismos con esta perfección, ¿no? Como dice Iván, de que ya no nos confesamos los pecados unos a otros por miedo a lo que van a decir los demás y todo eso. Entonces hay que quitarnos esa imagen de perfección, porque no existe. La iglesia es imperfecta y debemos de aprender y hacernos a la idea de que vamos a estar incómodos, de que va a haber gente que nos va a incomodar, pero también vamos a crecer, y ese es ahora sí que el fin. O sea, y es algo increíble, o sea, pensar en la mente de Cristo ideando esta comunidad para hacernos más parecido a Él. Y
algo que también creo que es muy increíble es que estamos acostumbrados a nosotros escoger a la gente, ¿no? O sea, de que en mi grupo de primaria, ¿no? Yo escogí a mis amiguitos, y en secundaria, y mi equipo de fútbol americano, o lo que sea, pero la iglesia es el grupo de gente que escoge Dios para que tú te rodees de ellos. Entonces es algo muchísimo más especial, porque ya no nos escogimos nosotros, o sea, Dios fue el que dijo, a ver, este va a ser tu grupito ahora. Entonces es algo increíble que debemos de aprender a valorar, a disfrutar, y no te preocupes, o sea, si alguien te cae gordo o si no sientes amar al prójimo, lo que sea, no te preocupes, o sea, todos estamos en el mismo proceso, y el chiste es llevarlo a la obediencia para que podamos crecer al carácter de Cristo, que ese carácter se forme en ti y ya. Siguiendo con este punto, en Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Dios te metió en la iglesia en la que estás, permíteme decir esto sin que te vayas a confundir, pero para que seas ofendido. Porque siendo ofendido es la única manera en que tú vas a aprender a perdonar las ofensas. ¿Cómo crees que vas a aprender a perdonar las ofensas con alguien que nunca te ofende? Con alguien que siempre está todo cool. Dios te metió en una iglesia en donde te van a ofender. Eso es 100% seguro. No porque Dios tenga planeado así, quiero que sufras. No, esa no es la visión de Dios, sino que Dios quiere que tú aprendas a amar y a perdonar las ofensas. Tú no puedes perdonar las ofensas si no te ofenden. Si tú has estado buscando así siempre como la paz, no, yo no me quiero meter en problemas con nadie, no causes los problemas, pero ten por seguro que estando en una iglesia vas a tener problemas y van a hablar mal de ti. Y déjame decirte algo, tú has hablado mal de alguien de la iglesia, no te hagas. Eso es lo que te va a hacer crecer cuando tengas que perdonar a alguien que te habló mal, a alguien que te vio feo, a alguien que habló mal de ti a tus espaldas. Todo eso Dios lo ocupa para hacerte crecer en el carácter de Cristo. La intención de Dios para ti como miembro de la iglesia no es que sea todo color de rosa. Si alguien te ha vendido esa imagen de la iglesia, te mintió. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo a lo mejor, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo vas a tener a fuerza. Voltea otra vez a ver a alguna de las personas que están alrededor de ti, a varios, voltea a verlos. Alguno de ellos te va a ofender y a alguno de ellos tú lo vas a ofender. Y esa situación difícil por la que vas a atravesar es la que Dios va a utilizar para que tú crezcas en el amor y en el carácter de Cristo para con los hermanos. Es por eso el peligro de congregarnos en línea. Si tú estás acostumbrado así de, domingo ya tengo flojera, mejor veo la prédica en línea. Tú no eres parte de la iglesia. Tú solamente, si eres una persona que solamente le gusta ver solo las prédicas en línea, y saludos a los que ven la grabación, si solamente ves las prédicas en línea y ya, tú no eres miembro de la iglesia de Cristo. Tú eres una persona que está adquiriendo conocimiento, pero no está aprendiendo a poner en práctica el amor. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si tú solo estás recibiendo y recibiendo y recibiendo prédicas y quiero más y quiero más y quiero más, solamente te vas a llenar de conocimiento. Tú necesitas estar aquí dentro de la iglesia para que seas probado, porque va a pasar. Si tú quieres comenzar a que tu corazón sea probado de a de veras, métete a servir. Vas a ver lo que de verdad es que tu corazón sea probado. Porque una cosa es venir a Tribu así el viernes, llego a las 7:50 o a veces tarde a la alabanza, quién sabe, y así como que está padre, me siento en la prédica, ya acabó y ya nos vamos. Pero tú, cuando empiezas a estar cada vez más involucrado en una iglesia, como la gente es imperfecta, igualita que tú, igualita que yo, vas a tener diferencias. Y esas diferencias son las que te van a pulir y van a hacer que crezcas en amor, en paciencia, en bondad, en perdón. Si tú le has estado huyendo a esas situaciones, deja de hacerlo.
métete. No que te metas a causar problemas, sino que métete donde veas que la situación es difícil, porque eso te va a hacer crecer. Sí, tal vez si tú dices como, no, yo nunca me he enojado con nadie de la iglesia, nunca he tenido bronca, todos me caen bien, tal vez no has pasado suficiente tiempo en la iglesia, tal vez tienes que venir más. Entonces, pues como vimos, o sea, el primer punto fue como la palabra, ¿no? La importancia de estudiar toda la palabra y ponerla en práctica, ¿no? ¿Cómo la vamos a poner en práctica? Pues precisamente con la comunidad, conviviendo todos juntos. Entonces, para pasar a la prioridad número 3, el partimiento del pan. Si pensabas que las prioridades con respecto a estar con los hermanos habían terminado, pues no es así. Cristo sabía que tratar entre nosotros es difícil, pero nos quiere llevar más allá. O sea, no solo convivas con ellos, no solo haz comunidad, sino que coman juntos. O sea, ve un poco más allá. ¿Con quién solemos comer? Con nuestra familia, con nuestros mejores amigos, con gente cercana, ¿no? O sea, no es como que te vas a comer así de que, conocí a este fulano y fuimos a comer y la pasamos súper chido, ¿no? O sea, usualmente, a veces ni con tu familia vas a comer, o sea, hay veces que, ¿cómo se dice? Cuando ni lo dejas en visto. ¿Gostear? Ajá, que hasta gosteas a tus amigos, ¿no? Ni con tus amigos a veces sales, pero, o sea, esto es una prioridad real de la iglesia, o sea, el partimiento del pan. Entonces, es importante que busquemos, o sea, esa cercanía, esa comunión, o sea, comer juntos con nuestros hermanos de la iglesia. No vamos a poder comer con todos, ¿verdad? Los 800 o no sé cuántas congregantes somos aquí en la iglesia, pero pues sí, o sea, buscar esa unidad, esa comunión. Entonces, el compartir el pan hace más cercana una relación, ya no solamente saludar a alguien, sino que me siento con esa persona, le doy de mi tiempo, o sea, comemos juntos, lo conozco, me preocupa, intercambiamos, o sea, ya no es nada más ahí como, sí, el hermano, o sea, hay veces que pasan años y es el hermano o la hermana y nunca supimos su nombre, ¿no? Entonces, no, o sea, vamos a comer con Chava, ¿no? Con Fer, con Pau. Entonces, o sea, saberlos de su nombre. Y es muy padre cómo Jesús se preocupa porque tengamos una comunidad, porque tengamos una familia. Porque como vimos en el punto anterior, o sea, no es solo, o sea, va a tratar con nuestro carácter, sí, pero a ver, ¿quién tiene hermanos? O sea, hermanos aquí. Levanten la mano. O sea, ¿cómo es la relación con un hermano? O sea, lo amas y lo odias, ¿no? O sea, va a haber veces que neta, o sea, no quieras ni verlo, ni hablarle, ni nada, pero también es una de las personas que más amas en el mundo, o sea, y te desvives por tu hermano y que nadie te toque a tu hermano. Entonces, o sea, no es casualidad que Jesús, o sea, haga que nos llamemos hermanos entre nosotros. Es ese tipo de relación, o sea, la que se busca en la iglesia. Entonces, como partimiento del pan no es algo así como una tortita ahí ya X, no, o sea, habla de unidad, habla de una comunión. Entonces, en Hechos 2:46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. O sea, no solo se iban ahí por los tacos o a la barbacoa, sino que abrían sus casas para compartir su comida o el pan con sus hermanos. Entonces es algo muy íntimo. Realmente este tipo de convivencia habla de intimidad y no es una sugerencia, es una prioridad de la iglesia. Entonces nosotros queremos hacerles un reto de esta semana, que inviten a alguna persona con la que no hayan comido antes a comer a su casa y que compartan tiempo con él o ella y que comiencen a conocerla. Van a empezar a ver, o sea, la manera en que esta persona ve el mundo, sus luchas. Vas a poder empatizar con esta persona y vas a poder crecer en amor por esta persona y en relación, orar y ayudarle.
Entonces, no hay que cerrarnos de que, ya la iglesia, el servicio y vámonos, sino hay que buscar, o sea, esta comunión, esta unidad. Y algo que pues parece no muy espiritual, pero pues al final es una prioridad de Jesús, es compartir el pan, compartir la comida, la mesa. Normalmente cuando tienes problemas con alguien de la iglesia vienen frases como, pues es mi hermano en Cristo, pero hasta ahí. Lo veo en la iglesia, pero somos hermanos de Cristo, pero no lo considero mi amigo. Eso no es una visión bíblica de la hermandad de nosotros como iglesia. El ejemplo que ponía fue muy acertado, porque con tu hermano o con tu hermana, los que levantaron la mano que tienen familiares, has peleado hasta que te has cansado y lo que sea, pero es tu hermano. Y si algo pasara, tú harías lo que fuera para salvar a tu hermano o a tu hermana. Si ves a tu hermano o a tu hermana en peligro, harías lo que sea para advertirle. O sea, no permitirías que alguien se sobrepase con tu hermano o con tu hermana que quiera lastimarlo. Saltarías. Ese tipo de amor es el que Cristo quiere que tengas con todos los que están aquí, porque son tus hermanos. Somos hijos de la misma persona, de Dios. Dios nos hizo una familia. Y puede que tengas ese tipo de hermanos con los que te peleas todo el tiempo y todo es diferente, pero tú debes de tener ese amor por esa persona como la tienes con los demás con los que no peleas tanto. Y lo que decía Steph estamos muy acostumbrados a ghostear. Hay una cultura que me declaro culpable de ser parte de ella, que es: mandaron un mensaje a un grupo, lo vi y ya. Nadie te contestó, no sabes si nadie se enteró, como que ya ni siquiera nos enojamos si no nos contestan. ¿Te pasa? Es así como que, pues yo tampoco contesto. Veo un mensaje en el grupo del trabajo, en el grupo de amigos, en el grupo del ministerio, y es así como que, bueno, ya me enteré. Yo les invito de verdad, y me incluyo en esto porque soy culpable de esto, a que si ves un mensaje, contestes. Por lo menos un sticker, por lo menos un chido o enterado o lo que sea, pero que se vea esa interacción, porque nos hemos vuelto cada vez más fríos en la convivencia como iglesia. Para pasar a la siguiente prioridad, solo recapitulando: número 1, la palabra de Dios y la predicación; número 2, la comunión unos con otros; número 3, lleva todavía más allá la comunión, que es el partimiento del pan. Antes de pasar, si te diste cuenta en el versículo que leyó Steph, Hechos 2:46, dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Yo no estoy pretendiendo decir que la adoración no sea una prioridad como iglesia, pero la adoración sucede cuando tú estás en la comunidad y eres parte de la iglesia. La adoración sucede cuando estamos juntos, también cuando tú estás solo, pero como prioridad en los temas de ahorita no viene. ¿Por qué? Porque es algo que se da por hecho. Pensamos que la adoración es cantar, y la adoración no es eso. La adoración viene del original hebreo proskuneo, que significa postrarte delante de alguien con la frente en el piso. Y eso significaba someter totalmente tu voluntad a esa persona. Esa persona es Dios. Eso es importante, pero eso es como dado por sentado, es dado por hecho. Estamos hablando de las prioridades ahorita como iglesia, no de las prioridades personales. Prioridad número 4, la oración. Igual, Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Este es un punto que ya nos suena un poco más espiritual, de que ahí sí es importante la oración, pero no es ni más ni menos importante que los que acabamos de mencionar. Si la primera iglesia perseveraba en estos puntos y tuvo el poder que tuvo y tuvo el alcance que tuvo en medio de la persecución, es porque nosotros necesitamos tener como prioridad lo que ellos tenían como prioridad. Una vez le preguntaron a Spurgeon: oye, Spurgeon, en nuestra vida como cristianos, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia u orar? Y él contestó con una pregunta y les dijo: bueno, en tu vida como ser humano, para respirar, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar?
Y los que preguntaron fue, gracias, ya entendí la lección. Tú no puedes tener una vida total de lectura de la palabra si no tienes una vida de oración, y no puedes tener una vida de oración sin lectura de la palabra. En la vida del cristiano es como la manera de caminar, un paso izquierdo, un pasito derecho. No puedes solamente estar avanzando con uno porque te vas a tropezar. Si solamente es la palabra de Dios, te vas a envanecer por el conocimiento que pueda recibir. Y si solamente es la oración, puede que en algún momento te dejes llevar por lo que sentiste en la oración, y no es la voluntad de Dios que te dejes de llevar por lo que sientes, sino por lo que dice la palabra de Dios. La oración es la forma de nosotros comunicarnos con el Señor. No podríamos vivir sin la oración y sin la lectura de la palabra. La oración personal, lo vamos a tocar este tema súper rápido porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es la oración como iglesia, porque estamos hablando de las prioridades de la iglesia, pero la oración personal es esencial. Si tú no has tenido tus tiempos de oración, es momento de que lo hagas todos los días. No hay tal cosa como que yo tengo oración de calidad, pero no de cantidad. Yo oro por la comida en 10 segundos y ya. En cuestión de oración, si no hay cantidad, no hay calidad. Tú no puedes tener poco tiempo de oración y decir que tienes una relación con Dios. Una relación con Dios no se alimenta solamente de la lectura de la palabra. Tienes que tener tiempos de oración, y yo te lo pongo de esta manera. Cuando te comenzó a gustar alguien, cuando comenzaste a tener pareja, o los que todavía no tienen, que ya les gusta a alguien, no se hagan, ya les gusta a alguien, ¿cuánto tiempo quieres hablar con esa persona si tuvieras la oportunidad? ¿Cuánto tiempo le pondrías atención a lo que esa persona dice y cuánto quisieras platicar con esa persona? El interés que le pondrías a esa persona no puede ser mayor que el interés que le puedes poner a Dios, a la lectura de su palabra y a la oración. Regresando al tema de la oración como iglesia, porque el tema es prioridades como iglesia. Hacemos reuniones de oración una vez al mes. Cada último domingo de mes se hace una reunión de oración aquí a las 6 de la tarde. ¿Cuánto has puesto como prioridad estar en una reunión de oración? Somos bien dados a no porque no tengo que caer en el activismo. No porque mañana trabajo y tengo que ir al 100. Es el único momento que oramos como iglesia en la tarde de oración, y tristemente no viene ni el 10% de la iglesia. Necesitas priorizar tu tiempo de oración como iglesia y no venir a la tarde de oración y estar ahí atrás en tu teléfono viendo reels así como que a ver a qué hora acaban, sino estar orando como iglesia. Lo decía hace rato, si la primera iglesia lo ponía como prioridad, el orar juntos, ¿por qué tú y yo no lo estamos poniendo como prioridad? ¿Por qué queremos tener experiencias y alcance como la iglesia primitiva, pero no estamos haciendo nada de lo que ellos hacían? Queremos tener los finales que leemos tan impresionantes, pero no queremos los principios. No puedes ver los momentos de oración como iglesia como una carga, como un tiempo desperdiciado. No, es que va a haber, no sé, no quiero aventar pedradas, pero es lo único que se me ocurre. Va a haber un partido muy importante y no puedo estar en la tarde. ¿En serio? ¿De verdad? Triste partido lo puedes ver 20 veces después de que pasó en YouTube y no puedes tomarte 2 horas para orar con la iglesia. ¿Pensamos que 2 horas orando es mucho? ¿Cuánto tiempo pasas? Han sacado su teléfono y visto su tiempo en pantalla, ¿no? Da miedo a veces, ¿verdad? Si no lo has hecho hoy, llega a tu casa y ve el tiempo en pantalla de tu teléfono. La aplicación en la que más pases tiempo, ve cuántas horas son. Se le llega por lo menos cerca tu tiempo de oración y tu tiempo de estudio de la palabra. Porque si no, no es que no tengas tiempo, es que no te interesan las cosas del Señor. Suena un poco fuerte y no lo estás diciendo con tus palabras de a mí no me interesa Dios, pero con tus hechos sí. Si tu tiempo en pantalla, en Instagram, en TikTok, es de, no sé, hablando bien, 2 horas, 3 horas y no tienes ni esa disposición de esas mismas 2 horas o 3 horas,
estudiar la palabra, orar, tus prioridades están totalmente distorsionadas y por eso estás como estás. Luego vienes al Señor, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Y por qué no me está yendo bien? Saca tu teléfono y ahí te vas a dar cuenta. Diría Jesse, por sus búsquedas de Netflix los conoceréis. ¿Qué es lo que buscas? ¿En dónde está tu tiempo? ¿En dónde está la mayoría de tu inversión, de dinero, de esfuerzo, de tiempo? ¿En dónde está? Eso te va a mostrar la prioridad de tu corazón. En Santiago 5:16, que ya lo leímos hace rato, dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Necesitamos orar unos por otros. Y no solamente cuando alguien llega con una situación contigo, oye, voy a orar por ti, ahí nos vemos. Detente en ese momento y ora por la persona. Tienes que ser sincero contigo. La mayoría de las veces que le dices a alguien voy a orar por ti, no lo haces, se te olvida o no te interesa. Si en algún momento alguien te cuenta algo, no lo dejes para después. No le digas voy a orar por ti, dile vamos a orar ahorita. Y si se me hace tarde para ir a comer, que se me haga tarde para ir a comer. Vamos a orar por ti ahorita. 4 prioridades hemos visto el día de hoy: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y la oración. Doy la palabra a Steph antes de llegar a la conclusión. Ya para concluir, amigos, pues realmente todo lo que hacemos como iglesia se puede o se debe cuestionar. No significa que lo debemos desechar, sino darle la prioridad a lo que Dios se la da, ¿no? Las luces, los micrófonos, la pantalla, el tipo de música, todo lo demás es útil, pero solo es un recurso que usamos para mejorar la comunicación de las prioridades correctas. Son simplemente una herramienta y necesitamos verlo como herramienta y no como prioridad. Entonces, Cristo no nos está pidiendo nada que Él no hizo primero. Él perseveró enseñando a sus discípulos, tuvo comunión con ellos no una vez a la semana ni 2, sino todos los días durante su tiempo aquí. Partió el pan con sus discípulos y con mucha gente más y nos enseñó a orar. O sea, Él enseñó a sus discípulos directamente cómo se oraba, los motivó a que oraran con Él y además pues les dio el ejemplo de cómo tener sus tiempos de oración, ¿no? Entonces, este es como un llamado precisamente a la iglesia de Cristo, a la iglesia moderna, de pues reenfocar nuestras prioridades. Como vimos, las prioridades ya las puso Jesús, ya nos las dio, ya sabemos, o sea, cuáles son. Y pues simplemente hay que reenfocarnos, o sea, y de manera como que reflexiva. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿no? Somos un pequeño pedacito de la iglesia de Cristo, pero necesitamos caminar todos hacia la misma dirección, o sea, con la misma visión, con las mismas prioridades. Entonces, pues de manera reflexiva, o sea, yo hoy estoy priorizando el conocer la palabra de Dios, toda la palabra, no solo lo que me gusta, sino toda, o sea, de principio a fin. Me estoy dando el tiempo de conocer toda la palabra y no solo de conocerla, sino de ir poniéndola en práctica cada que Dios me va exhortando con ella. O sea, reflexionemos en eso. Y ¿estoy buscando hacer comunidad con mis hermanos o solamente vengo por cumplir? O sea, para marcar la palomita, ya, check. ¿O realmente busco esa comunidad, busco esa comunión, esa relación con mis hermanos? Como vimos, no va a ser fácil, no va a ser cómodo, no es un lugar cómodo, no es un lugar para que estemos bien cómodos y bien a gusto, ¿no? Al contrario, es para que el fruto del Espíritu salga de nosotros. Vamos a empezar a verlo, pero tenemos que esforzarnos. Y hay que reflexionar, o sea, estoy buscando esa cercanía con mis hermanos, o sea, ¿realmente los veo como hermanos o es una persona X de la iglesia? O sea, hay que ver, hay que buscar esa unidad
y la oración, o sea, es muy importante. Orar no solo en nuestra casa, o sea, si oras en tu devocional y todo eso, qué bueno, o sea, qué bueno que lo estás haciendo, pero también tenemos que hacerlo como iglesia. También gracias a Dios que tenemos unos pastores que pues que tienen las prioridades también como alineadas, ¿no?, con las de Jesús, y motivados por esto también hicieron las reuniones de oración cada mes. Y esto no es como para condenación ni nada, sino para exhortación, ¿no? O sea, si está eso ahí ya, pues me voy a unir. O sea, es importante la oración, no porque yo lo diga, no porque lo diga alguien más, ni Jesse ni Yoshi, sino porque lo dice pues la palabra, que debemos de perseverar en la oración como iglesia. Y ya para terminar, quiero que noten un común en todas las prioridades que vimos, y es la gente. La prioridad de predicar es para alcanzar a las personas y el corazón de las personas. La prioridad de tener comunión unos con otros es para estar con las personas. La prioridad de compartir el pan es para estar con las personas, y de la oración, orar con y por otros. No le des el lugar de las cosas a las personas, ni el lugar de las personas a las cosas. Las cosas se utilizan y se desechan. Los corazones se cuidan, se siembra en ellos. Y si tú quieres tener como prioridad algo de lo que vimos el día de hoy, es tener como prioridad a las personas y a su corazón. Si tú crees que la prioridad es tener una iglesia más grande, más bonita, una pantalla más grande, diferente tipo de música, no es lo correcto. La prioridad es la persona que tienes al lado. Saber si está en una necesidad, saber si tiene problemas, y no solamente saber, sino en qué puedo ayudarle yo. Porque si Dios permitió que tú conozcas el problema de alguien, no es para chisme. Si Dios en su soberanía permitió que tú conozcas la mala situación de alguien, es porque quiere que tú le ayudes. Ya basta de Dios te bendiga. Dios te quiere utilizar a ti para que bendigas a esa persona. Por algo te estás enterando de eso. Démosle o regresémosle la prioridad a las personas y quitémosela a las cosas. Veamos las cosas como simples herramientas. Las personas no son herramientas. Las personas no están aquí solamente para hacer algo. Si tú eres parte de un ministerio o estás liderando algún ministerio, las personas del ministerio no solamente son las que hacen cosas. Las personas del ministerio en el que estás, Dios las puso a tu alrededor para que cuides de ellas, para que ores por ellas, para que les enseñes la palabra, para que tengas comunión con ellos, para que comas con ellos, para que ores con ellos. Lamentablemente estamos en un tiempo donde hacemos de un ídolo las cosas. No me importa que las personas que tengo alrededor estén mal, yo quiero el último teléfono, yo quiero mejor ropa, yo quiero verme bien, yo creo que la gente vea que yo puedo viajar. Yo creo que deja de darle la prioridad a las cosas terrenales. Todo lo que cuando muera se va a quedar en este mundo tiene que estar por debajo del corazón de las personas. Absolutamente todo. Comienza a ver a las personas como tu prioridad, sus corazones, su situación. Preocúpate por ellos y no simplemente de, ay, sí, cuéntame qué tienes. Pues échale ganas, ¿no? ¿Estás triste? Ya no estés triste. Sígueme para más consejos. No. Busca ayudar. Busca estar para las personas. No vas a poder hacerlo para todos. Y no todas las personas van a querer que les ayudes tú. Pero a las que tengas oportunidad, sí hazlo. Y como te decía hace rato, dale la prioridad a la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza de la palabra, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. No sé si quieres agregar algo. Vamos a orar. Cierren sus ojos y dile: Señor, gracias por mostrarme tus prioridades por medio de tu palabra.
Si he tenido las prioridades incorrectas, Señor, perdóname. Si he querido imponer mis gustos o mi prioridad a la iglesia, perdón. Ayúdame a entender que las ideas que has puesto en mí son buenas para la iglesia, pero que no pueden venir a ser una prioridad por encima de tu palabra. Ayúdame a ser un miembro activo de la iglesia y ayudar a que mejoren las cosas, pero saber que las prioridades no tengo que venir a innovar en eso, sino que tú ya las estipulaste, Señor, que tú eres el fundamento de tu iglesia y que nosotros solamente estamos edificando encima de eso, de lo que tú ya construiste, Señor. Y gracias por el privilegio que nos das de ser parte de esta iglesia. Ayúdanos a tener mejor comunión con nuestros hermanos. Ayúdanos y pon en nosotros tanto el querer como el hacer para invitar a alguien a comer, para orar por esas personas, para tener tiempos de oración, Señor. Y que de hoy en adelante tus prioridades sean mis prioridades, tus pensamientos sean mis pensamientos. Que lo que tú ores, yo ore, Señor. Que lo que tú pienses, yo piense. Y que lo que tú hables, Señor, yo hable. Que cuando hablemos nosotros como tribu, se pueda ver a Dios hablando y no las ideas de una persona. Cambia nuestras prioridades, Señor, y que estén alineadas contigo. En el nombre de Jesús. Amén.